Oye, Memo, platícame, quisiera que me platicaras tu experiencia en Europa. Sé que estuviste 10 años por allá, básicamente tu base era Francia. Quisiera que me platicaras cómo fue esa experiencia y cómo fue, bueno, el proceso de llegar a Europa también, porque estabas en la universidad, terminaste y te fuiste para allá. ¿Fue una decisión tuya? ¿Alguien te vio? ¿Alguien te dijo vente para acá? ¿Cómo fue? Bueno, pero mira, aprovechando que estamos conversando de tenis, sí, por ejemplo, contestando lo que me acabas de preguntar, pero tratando de redondear un poco lo anterior. El tenis, el deporte, a mí me dio oportunidades que la mejor Universidad de México no me hubiera dado. Mis padres no tenían los recursos económicos para hacer eso, pero gracias al tenis pude ir a estudiar en una universidad en Estados Unidos, donde terminé aprendiendo inglés muy bien. Me pude ir a Europa, donde pude aprender francés también. Pude conocer muchos países en el mundo, probablemente, no sé, 40, 50 países habré viajado a través del tenis. Yo me ganaba la vida jugando tenis, ganando torneos. Conocí a gente extraordinaria. No digo que aquí en México no tengo extraordinarias amistades, pero también gente que pensaba diferente en otros lados del mundo. Y entonces el camino del deporte así lo marcaba, que yo tenía que irme a Estados Unidos, que terminar la Universidad de Estados Unidos, el camino para el tenis profesional era Europa, y en Europa había en aquellos tiempos opciones Italia, Alemania y Francia. Hoy en día es toda Europa, pero en aquel entonces un poco menos que ahora, pero sigue siendo vigente. ¿En dónde se juega el mejor fútbol, soccer del mundo? En Europa. ¿En dónde se juega lo mejor de tal deporte del mundo? En Europa. ¿En dónde se juega el mejor tenis del mundo? En Europa. Entonces, Europa era el paso lógico en mi proceso de querer ser un muy buen jugador de tenis. Entonces terminé la universidad y a Europa. De los primeros lugares a los que llegué fue precisamente Francia, donde yo encontré que en aquel entonces por lo menos había un sistema extraordinario para poder desarrollarte como jugador. Sí, yo por experiencia en Francia lo que sé y lo que me sorprende es que tienen muchísimos torneos al año. Yo recuerdo que hace muchos años estuve por allá y me acuerdo que había visto un librito y en ese librito había más de 8,000 torneos al año en Francia. Eso es espectacular, cosa que aquí en México pronto no sé si llega a pasar, pero me sorprende la manera en que estaba organizado y los niveles y los muchos niveles que tiene, ¿no? De verdad que es algo impresionante esa parte. Sí, efectivamente, en eso no hay manera de discutir eso. O sea, Francia, estando en Europa, nos lleva muchos años de ventaja. Lo que yo sí, cuando he podido comentarlo a los dirigentes de la Federación Mexicana de Tenis, es que mi visión es, o mi forma de ver la vida es que difícilmente yo, mi hija o mis nietos, yo no pienso que, y puede ir más lejos eso, vamos a ver a una Federación Mexicana de Tenis que cuente con recursos suficientes para poder mandar a jugadores a jugar por todo el mundo como muchos países europeos o lo pueden hacer, Estados Unidos, o sea, federaciones que tienen muchos recursos, las de los 4 Grand Slams, Australia, la francesa, la inglesa, la norteamericana. Entonces yo pienso que contra esos países, puede ser que sea un poco negativo mi comentario, nunca vamos a poder estar a nivel de ellos en la parte económica. Okay. Pero mi comentario es que el ser organizados no cuesta dinero. Claro. Y en eso sí, la Federación Mexicana de Tenis, los mexicanos en donde estemos, sí podíamos tener una meta real de ser de los mejores organizados del mundo, porque eso no es cuestión de dinero, es cuestión de ordenarse, es cuestión de visión y muchas cosas. Y si tuviéramos o podremos llegar a un día a tener la mejor federación de tenis del mundo en cuanto a organización,
los resultados en muchos ámbitos y en muchas categorías, yo pienso que se van a ir dando en automático. Yo creo que esa manera de pensar, creo que yo la aplicaría para todos los deportes, no nada más para el tenis. O sea, no, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo hablo de lo que a mí me toca. No, claro, por supuesto. A lo que yo voy es que estás hablando también de una cultura, ¿no? O sea, una cultura totalmente diferente. O sea, aparte Europa, pues hay como 2 o 10 países vecinos que están a par de horas. Y aquí México es muy grande. También el transporte es mucho más caro aquí en México que en Europa. O sea, sí es totalmente diferente. Pero sí entiendo el punto. Y creo que yo también podría estar de acuerdo, porque la organización aquí, no quiero hablar mal también, pero sí le falta más a lo que me tocó vivir allá, tanto en Francia como en España, que también son completamente dos sistemas diferentes, con diferentes niveles, pero sí es un cambio totalmente distinto. Bueno, Gerardo, ser puntuales no cuesta dinero. Y como mexicanos en general, somos un pueblo muy impuntual. Y eso lo pagamos en todo, a nivel internacional. No, impresionante. Hablando de la puntualidad, allá llega el tren, llega a las 10:10 y a las 10 sales. O sea, ¿Sí? eso sí me impresionó. Eso sí.